¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 28 de Literatus. Ya 28 capítulos, increíble. Podcast por el que, pues sí, han pasado, he hablado sobre Carver, Cheever, Cortázar, Virginia Woolf, en fin, un montón de escritores y escritoras pues muy tesas. Y pues este podcast, como usted sabe, está dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida privada de los autores, sus triunfos, derrotas, y se habla también sobre las estrategias que tenían o tienen los autores y autoras para escribir. Todo esto para al final leer un cuento en voz alta y que usted lo oiga mientras anda por la vida. Se nos acabó la Feria del Libro en Bogotá, feria en la cual pude verme, sí señores y señoras, con María Fernanda Ampuero, como quedó prometido en la entrevista acá publicada en el Uno contra Una, y del cual, o pues de ese encuentro, tengo una historia bellísima, de verdad. La deberían ver porque está buenísima, me pueden encontrar en Instagram. Ahí está la historia y está mejor que los brownies melcochudos de chocolatra. El caso es que me encuentran en Instagram como federico.baraya, @federico.baraya, y ahí está la historia de mi encuentro con María Fernanda Ampuero. Logré que me firmara los dos libros que tengo de ella, que son pues los dos que ha sacado hasta ahora, Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos. Los dos logré que me los firmara. Pero además de eso, pues sí, hubo un intercambio ahí muy interesante, chistoso y que me dio una gran historia, todo gracias a este podcast, a Literatus, y que les recomiendo que se pasen por el Instagram para conocer qué fue lo que pasó. Oiga, entonces, el país invitado de esta edición de la Feria del Libro fue México, y muchos de ustedes podrán decir, este man de los cuentos solo trajo en el especial a una autora, que fue Elena Garro, que bueno, pues ella es tan buena que con eso debería bastar, pero podrá haber gente que diga publicidad falsa, porque yo dije que era el especial de México. Sin embargo, pues nada, como le dijo Gandalf a Frodo en El Señor de los Anillos, en una edición que tengo por ahí, no os preocupéis, hoy vengo con un maestro de maestros, con un autor que escribió poco, pero escribió lo que tenía que escribir porque con eso le bastó y sobró. Aunque bueno, en realidad nada de lo que este señor escribió sobró, porque toda su escritura es una aventura de la imaginación, es un ejemplo del talento y del poder a la hora de escribir. Sí, hablo del mismísimo Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas, y es el siguiente autor invitado acá en este especial sobre México y pues sí, sobre el género del cuento, por la Feria del Libro y por México. Entonces pues empecemos. Desgraciadamente yo no tuve quien me contara cuentos. En nuestro pueblo la gente es cerrada, sí, completamente. Uno es un extranjero ahí. La literatura recrea la realidad y los escritores son mentirosos. Esta es una frase que dijo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nada más ni nada menos, o mejor conocido como Juan Rulfo. Esa frase que la traigo a colación y hago apertura a este espacio, o si a este momento del episodio de Literatus dedicado a él, pues me parece muy llamativa porque él decía eso, ¿no? Que nadie le había contado historias y ese no fue su acercamiento a la literatura. Casi como que él empezó a escribir historias para poder contarse lo que nadie le estaba contando. Muy distinto a lo que sucedió, como vimos por ejemplo con García Márquez, que él crece es con las historias que le contaba su abuela y su abuelo. El caso es que Juan Rulfo nació en 1917 en Apulco, un pueblo muy pequeño que para ese entonces, estimaba el autor, tendría unos 2000 habitantes. Ese pueblo, el abuelo del autor fue el que lo construyó. Dicen que Rulfo, el abuelo, sí, no sé si materno o paterno, pero uno de los abuelos fue abogado y el otro era hacendado. Entonces lo que podemos ver también es que eran personas para la época acomodadas,
no tenían problemas económicos. El caso también es que entonces uno de sus abuelos, el hacendado, lo que hizo fue construir el pueblo Apulco, donde Rulfo viviría, sí, como su infancia. ¿Y qué significa que construyó el pueblo? Pues desde las casas, los puentes, hasta la iglesia. Rulfo viviría en Apulco hasta la Revolución Cristera, que fue una guerra civil en México que ocurrió de 1926 a 1928 y en la cual se enfrentaron, o el gobierno se enfrentó con milicias de religiosos católicos que se oponían a la ley Calles. Yo obviamente no soy un experto ni en esta guerra, ni en la historia de México, ni en la historia de nada, pero como para que estemos un poquito en contexto, lo que hacía esta ley, la ley Calles, era, sí, lo que proponía a grandes rasgos era controlar el culto católico. Y eso hizo entonces que se enfrentara el gobierno con estas milicias católicas, que en una entrevista, por ejemplo, Rulfo dice que detrás de esas milicias católicas la gran influencia venía desde las mujeres, porque al parecer las mujeres les decían a los hombres que pues no eran hombres, sino peleaban en nombre de Dios, y pues los hombres se lo tomaban muy a pecho y entonces por eso Rulfo dice que las mujeres también fueron parte de esa guerra. Es curioso porque la guerra cristera no solo afectó a Rulfo y a su familia, sino que también afectó a otro escritor mexicano muy importante de esa época y hoy en día, y que es reconocido y casi siempre están todos los talleres de escritura por un cuento que se llama La Migala. Estoy hablando de Juan José Arreola. Arreola, esa guerra, por ejemplo, los colegios pues sí, católicos se acabaron, entonces él no tuvo dónde estudiar y le tocó como aprender a escribir y capacitarse a sí mismo por otro lado, y en realidad lo hizo solo. En esa revolución también Rulfo empieza a conocer la desgracia o la muerte, pierde a su padre y a su abuelo y eran una familia acomodada, pero con esa guerra empiezan a perderlo todo. A tal punto que Rulfo pierde a los pocos años también a su madre y eso lo deja como sin un núcleo familiar cercano. La única persona que quedaba era una abuela que no se podía encargar de él. Él se va a vivir a Guadalajara y allá, pues como ya no hay nadie que se pueda encargar de él, le toca irse a vivir a un orfanato, lugar que no le dejó recuerdos gratos. En realidad el autor de Pedro Páramo pues cuenta que ese era el único orfanato en Guadalajara y que allá lo que pasaba era que terminaban los hijos de familias pudientes como castigo, porque él dice que eso era en realidad una correccional. En la entrevista que le hizo en 1977 Joaquín Soler en el programa A Fondo, que si ustedes no han visto esas entrevistas se las súper recomiendo, porque pues Soler se sentó con escritores muy, muy tesos como Rulfo, Cortázar, Borges, Vargas Llosa, en fin. Y bueno, el entrevistador, es decir, Soler, le pregunta al autor mexicano que pues si aprendió algo importante en ese lugar, como algo importante en la vida. A lo que Rulfo le respondió que aprendió a deprimirse y entró en un estado depresivo que para ese momento de la entrevista no había logrado curar. Esto, pues sí, parece ser una respuesta como divertida, o bueno, por lo menos en la forma en la que la dice Rulfo suena chistosa, pero si uno mira igual su escritura, sus cuentos o su novela, uno ve que sí, que en efecto sus historias y palabras estaban empapadas de esa tristeza, de esa depresión que cargaba Rulfo por todas partes. Y vean, si se animan a ver esa entrevista, verán que el autor era una persona extraña, muy ensimismada y como metido en sus pensamientos y sus respuestas eran cortas, precisas y sí, no se ve como el tipo de persona con la cual es fácil estar. Más adelante hablaremos de una entrevista que le hizo Martín Caparrós, el periodista y escritor argentino que publicó, por ejemplo, un libro que se llama El hambre, que es un libro periodístico en el que el man investiga sobre el hambre en el mundo. El caso es que Martín Caparrós lo entrevistó a Juan Rulfo en una feria del libro en Argentina hace muchísimo tiempo. Y en esa entrevista, pues Caparrós le pide que se describa a sí mismo con adjetivos. Y la respuesta de Rulfo, pues es al menos curiosa.
por decir, sí, lo mínimo. Oiga, entonces, Rulfo, volviendo un poco la pita, estudió en Guadalajara. Oigan, esto tan curioso. Contabilidad, porque según el autor en esa época, sí, como que estudiar contabilidad era una muleta que le permitía a la gente salir de los estudios, estamos hablando de estudios como de colegio, para tener un trabajo. A los 15 años, es decir, en 1933, se fue a Ciudad de México y allá trabajó como agente de inmigración y recaudador de rentas y también empezó a estudiar literatura. Pero al igual que muchos otros autores que han pasado por Literatus, Rulfo tuvo trabajos variopintos. Después de eso fue publicista en una empresa de neumáticos y ahí mismo, en esa misma empresa, terminó dizque como vendedor y cuenta Rulfo que él no hacía mucho porque las llantas al parecer se vendían solas. No fue sino hasta 1940, es decir, a los 21 años, que Juan Rulfo escribió, hizo su primer intento de novela, la cual después destruyó porque en sus propias palabras era muy mala. Claro que, bueno, vaya uno a saber, ¿no? Estamos hablando de uno de los maestros de la literatura en español y no, de la literatura universal. Quién sabe si de verdad era tan mala o bueno, pues para los estándares de Juan Rulfo de verdad era mala y si uno hace esa primera novela o otro escritor hace esa primera novela piensa que es un fracaso. El caso es que Juan Rulfo el primer capítulo, por ejemplo, intentó publicarlo en alguna revista con un amigo y nunca salió publicada y lo que dice Rulfo es que pues no salió publicada porque pues la novela era muy mala. Soler en la entrevista le pregunta si todavía cree que, o sea, tiempo después, en el 77, si todavía cree que la novela era mala y Rulfo dice que era malísima, que tocaba destruirla. En el 42, ya después de haber destruido la novela, Juan Rulfo publica su primer cuento que se tituló La vida no es muy seria en sus cosas y la cual publicó en la revista América. Lo que se puede ver a través de la vida también de Juan Rulfo es que los cuentos, la mayoría los fue publicando en revistas. Fue mucho más adelante que escribió Pedro Páramo, pues Pedro Páramo en el 55, es decir, casi 13 años después de la publicación de su primer cuento. Y a través de ese tiempo él siguió publicando cuentos en distintas revistas. Una de esas revistas, por ejemplo, fue Pan, que era una revista de Juan José Arreola de nuevo. Eh, y muchos de los cuentos que después él recolecta o junta en El Llano en Llamas ya habían salido en distintas revistas. Sé que de los más famosos y que todavía era inédito es Lubina, pero la gran mayoría de los cuentos ya habían sido publicados en distintas revistas, como les digo. Oiga, yo sé que de pronto esto va a ser muy afanado o apurado porque ya estoy entrando un poco a la muerte de Juan Rulfo, pero también es un tema como porque quiero entrar en otros aspectos de la literatura y de la vida del autor. El caso es que, vean, Rulfo ganó el Asturias, el premio Asturias en 1983, que es uno de los premios de literatura más importantes, y eso fue 3 años antes de morirse. El man se murió a los 81 años por un cáncer de pulmón. Y lo que les digo, esto es a grandes rasgos la vida de este escritor, que es enorme, porque pues acá me podría quedar hablando horas y horas sobre la vida de Juan Rulfo. Y si usted no ha leído una de Juan Rulfo, por favor hágalo. Lea Pedro Páramo, lea algún cuento de El Llano en Llamas, porque es literatura que lo va a cambiar y también va a cambiar mucho su forma, si a usted le gusta crear, de acercarse a la escritura o de entender la escritura de otra forma, porque lo que logra Juan Rulfo lo logran muy pocos. Él es un maestro de verdad de la escritura y como podemos ver que eso lo cuentan muy pocos autores, por no decir casi que nadie, con solo 2 libros. Él logró la inmortalidad y posicionarse muy duro como uno de los escritores más importantes de la historia. Pero ya que estamos hablando de esto, pues este es el siguiente compendio como del capítulo que me gustaría entrar y es un poco como la forma de creación de Juan Rulfo, la forma en que Rulfo creaba, mejor dicho. Acá en Literatus hemos hablado sobre la creación de cuentos, de narrativas, de mundos literarios. Le he preguntado a los autores y autoras en los uno contra uno o uno contra una cómo hacen ellos para escribir. Hemos dicho que hay quienes no se sientan a escribir sin antes tener todo ya resuelto, como por ejemplo Samantha Schweblin, o también hay otros como Cortázar que van resolviendo a medida que van avanzando en la escritura. En el caso del autor mexicano, en una conferencia que se titula El desafío de la creación, que usted puede encontrar en internet, el man cuenta que
tenía o tiene 3 elementos vitales que resolvía siempre antes de sentarse a escribir un cuento, una novela, y que tal vez si usted está interesado o interesada en crear, pues le pueden servir como luz guía en sus procesos. Estos elementos son los siguientes. 1. Crear el personaje principal. 2. Crear el ambiente donde ese personaje se va a mover. 3. Crear cómo habla el protagonista o cómo se expresa. Frente a cómo hablan los protagonistas o los personajes y cómo se expresan los personajes de Rulfo, ese es un tema muy icónico cuando hablamos de la literatura de Rulfo, porque los diálogos y las voces de sus personajes, que eran personajes rurales, campesinos o muertos, por ejemplo, pues sí, como que tienen un estilo muy particular que se le adjudica siempre a Rulfo. Y Rulfo cuenta que él tuvo que encontrar esas voces porque él está hablando desde la perspectiva o tiene personajes rurales y no necesariamente eso significa entonces que hablan como los campesinos que uno normalmente ha oído o que tiene en la cabeza o que piensa que así hablan, sino que él tuvo que encontrar estas voces específicas. Obviamente para hacer esto él tuvo que tener un muy buen oído y tener un muy buen oído después para transformar eso y construirlo en las voces que él terminó construyendo. Pero entonces nada, pues él decía eso, ¿no? Yo primero creo el personaje principal, como que encuentro quién es el personaje y qué tiene para decir, después creo el ambiente donde ese personaje se va a mover, que para Rulfo era muy importante entender si dónde está el personaje, cómo es ese espacio, cómo es ese lugar, y 3, pues crea cómo habla el protagonista o cómo se va a expresar. Muchas veces o en una de las entrevistas que leía para este capítulo, él contaba que le propusieron en algún momento tomar fotografías, porque además Rulfo sí era fanático de la fotografía, pero le propusieron tomar fotografías sobre lugares que él había puesto dentro de sus escritos, y lo que dice Rulfo, vaya a ser cierto o no, es que era imposible que tomaran fotografías de lugares porque todo eso él se lo había inventado, no venían de un lugar específico, sino que ese ambiente que le creaba a los personajes también venía como de la imaginación. En el taller de escritura de Israel Pintor, en el taller de escritura creativa de Israel Pintor, que ustedes pueden encontrar en YouTube, y él tiene varios videos como de Rulfo, de Cortázar, en fin, Pintor explica, o más bien cuenta, que Rulfo solía sentarse a escribir para ver qué salía, así sin más, y que podía escribir 10 páginas y no encontrar el personaje o la historia, y seguía hasta que divisaba una grieta por donde meterse para crear. Esto nos habla también un poco como de la lógica de creación de Rulfo. Rulfo pensaba que la escritura es un trabajo muy difícil, que esto no es como que me senté, me inspiré y me salió esta historia, y por eso es que él se sentaba y escribía hojas hasta que empezaba a ver que de pronto había un personaje que le tenía algo por contar o una historia que podía contar. Y esto va de la mano con el tema de la página en blanco. Por ejemplo, en la presentación del libro de David Eufrasio Guzmán, una de las preguntas que le hicieron cuando estuvimos hablando de animales de familia fue si él tenía miedo a la página en blanco o qué hacía para afrontar la página en blanco. Lo que vemos con Rulfo es que la mejor forma de afrontar la página en blanco es escribiendo, como entrando en ese estado de escritura. Por ejemplo, en el mundo por el que yo me muevo laboralmente, normalmente, se habla que la creatividad no es un don divino, no es algo que sí, a uno le regalaron al nacer, sino que la creatividad es un estado en el que uno puede entrar con mecanismos o con ejercicios que ayudan a que el cerebro entienda cómo meterse sí, en el tema de la creatividad. Eso es un poco también lo que hablan los autores cuando hablan de la inspiración, ¿no? Que es esa frase famosa de no creo que la inspiración exista, pero si me va a encontrar, mejor que me encuentre escribiendo. Bueno, pues Rulfo hacía eso, escribía 20 páginas a mano, a ver qué encontraba, y de ahí empezaba a darle forma a la escritura que en verdad le gustaba, o encontraba una palabra que de pronto lo tiraba hacia un universo que él quería explorar. Y vean esto, es tal vez Rulfo, de todos los autores y autoras que he traído, el primero que le oigo, le veo decir que pues sí, que él trataba de escribir cosas que no tienen nada que ver con él. Y esta es una cita: en mi caso personal tengo la característica de eliminarme de la historia. Nunca cuento un cuento en que haya experiencias personales o que haya algo autobiográfico
o que yo haya visto u oído. Siempre tengo que imaginarlo o recrearlos, si acaso hay un punto de apoyo. Eso frente a cómo creaba y su escritura, pero entremos también a hablar de lo que pensaba el autor frente al género del cuento, que como saben siempre que puedo traigo como los pensamientos de los autores frente a los géneros. Rulfo, por ejemplo, pensaba que el cuento era más importante que la novela, porque para el escritor pues los cuentos tenían que concentrarse en unas cuantas páginas para decir muchas cosas, toca sintetizar, frenarse, lo que hemos dicho, son artefactos que tienen que ser perfectos y que en poco tienen que explotarle la cabeza al que lee, mientras que la novela, por ejemplo, se presta para que haya divagaciones. A todo esto que he dicho sobre la forma de crear, hay que sumarle que Rulfo tenía tres temas principales, o al menos él creía que solo había tres temas en la literatura, que eran el amor, la vida y la muerte. Y en sus historias de violencia del mundo rural, él tocaba esos temas de maneras distintas, dice él, diciendo cosas que tal vez no se habían dicho. Y la última cosa que quiero dejarles sobre su estilo es que el man odiaba los adjetivos. Dijo en una entrevista: yo soy enemigo de los adjetivos, el sustantivo es la sustancia del lenguaje y el adjetivo pues es un adorno, una cosa superficial. Yo luché mucho al adjetivo, la adjetivación la odio. Le dijo esto, lo que les contaba a Martín Caparrós, que en esa misma entrevista le pregunta entonces a Rulfo como, bueno, pues yo sé que usted odia los adjetivos, pero si tuviera que describirse a sí mismo con tres adjetivos, ¿cómo sería? Y Rulfo le dijo, en vez de tres, un montón, pero le dijo: soy un pobre, miserable diablo deprimido y desanimado. Esto de los adjetivos, por ejemplo, en los talleres de escritura se ve mucho, y es que se le recomienda al que está intentando escribir, sí, que tenga cuidado con los adjetivos, porque muchas veces la gente o solemos como poner mucho adjetivo porque pensamos que eso describe, cuando en realidad lo que dice Rulfo es muy cierto, son adornos. En 1978, en la entrevista con Soler para traerla de vuelta, tienen un ejemplar del Llano en Llamas que tiene un cinturón o un aviso que dice que se han hecho más de 400.000 ejemplares. Oiga, eso es una locura, eso fue hace 45 años, o sea, estamos hablando del 77. Imagínense a hoy en día los números que debe tener ese libro y, claro, pues Pedro Páramo. Pero vean esto, al principio, cuando el libro recién fue publicado, las primeras ediciones no se vendían y Rulfo cuenta, se sentía muy frustrado. Ediciones que estaban entre los 2.000 ejemplares y los 4.000 y podían durar y durar sin que nadie los comprara, a tal punto que era el mismo autor el que terminaba regalándolos. El libro fue publicado por primera vez en 1953, pero los cuentos, pues como les dije antes, venían de mucho tiempo antes, ya se habían publicado algunos en revistas literarias, y bueno, de ahí viene Lubina también, que hablé antes, pero el cuento que les traigo hoy no es Lubina, sino es La Cuesta de las Comadres. Ahora, si usted no ha leído Lubina, pues se lo súper recomiendo. Además, si usted quiere, por ejemplo, intentar escribir atmósferas o lugares, pues Lubina es un buen ejemplo, ¿no? Obviamente, pues Rulfo es un maestro y pues sí, traten de copiarlo a ver qué sale o de inspirarse en él, pero Lubina es un excelente ejemplo de cómo el ambiente puede ser un personaje principal. Eso frente al Llano en Llamas, pero Pedro Páramo ahora. En el 53, Rulfo se gana una beca de Rockefeller y eso le permite al man sentarse con tranquilidad a trabajar en su novela, que es Pedro Páramo. Sí, es esa novela cuya apertura dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Novela que el escritor mexicano se demoró en escribir alrededor de 4 o 5 meses, lo cual es pues es muy poco, y en el caso de él era muy raro porque lo que cuenta es que su proceso de escritura era muy lento, y lo que explica es que en este caso la novela ya estaba escrita, como que la tenía toda en su mente, en sus pensamientos, ya la había rumiado mucho, ¿sí? La había ido trabajando mientras caminaba la vida. Y pues lo que él dice es que fue nada más cuestión de trasladarla, sí, del pensamiento al papel y darle un poco más de desarrollo. Además, Rulfo dice que para él,
pues Pedro Páramo es una novela difícil. Él sabe que es una novela difícil de leer y que la escribió así, pensada para que fuera difícil de leer, a tal punto que lo que él dice es que la gente, para poder entender de verdad la novela, solo la va a entender por ahí a la tercera leída, y que eso a él le pudo haber causado también que al principio la gente de su generación no la leyera porque les parecía que era una novela muy difícil de leer, que menos mal después vinieron otras generaciones que sí se interesaron por esa novela y por sus cuentos. Sí, o sea, él dice que su generación básicamente nunca la entendió ni encontró valor en ella o se interesó por lo que allí había. No siendo más, pues demos entrada al cuento que les traigo hoy, que se llama La Cuesta de las Comadres. La Cuesta de las Comadres, por Juan Rulfo, de su libro de cuentos El Llano en Llamas. Los difuntos torricos siempre fueron amigos míos. Tal vez en Zapotlán no los quisieran, pero lo que es de mí, siempre fueron buenos amigos, hasta tantito antes de morirse. Ahora eso de que no los quisieran en Zapotlán no tenía ninguna importancia, porque tampoco a mí me querían allí, y tengo entendido que a nadie de los que vivíamos en la Cuesta de las Comadres nos pudieron ver con buenos ojos los de Zapotlán. Esto era desde viejos tiempos. Por otra parte, en la Cuesta de las Comadres los torricos no la llevaban bien con todo mundo. Seguido había desavanecencias, y si no es mucho decir, ellos eran allí los dueños de la tierra y de las casas que estaban encima de la tierra, con todo y que, cuando el reparto, la mayor parte de la Cuesta de las Comadres nos había tocado por igual a los 60, que allí vivíamos, y a ellos, a los torricos, nada más un pedazo de monte, con una mezcalera nada más, pero donde estaban desperdigadas casi todas las casas. A pesar de eso, la Cuesta de las Comadres era de los torricos. El coamil que yo trabajaba era también de ellos, de Odilón y Remigio Torrico, y la docena y media de lomas verdes que se veían allá abajo eran juntamente de ellos. No había por qué averiguar nada, todo mundo sabía que así era. Sin embargo, de aquellos días a esta parte, la Cuesta de las Comadres se había ido deshabitando. De tiempo en tiempo alguien se iba atravesando el guardaganado donde está el palo alto y desaparecía entre los encinos y no volvía a aparecer ya nunca. Se iban, eso era todo. Y yo también hubiera ido de buena gana a asomarme a ver qué había tan atrás del monte que no dejaba volver a nadie, pero me gustaba el terrenito de la cuesta y además era buen amigo de los torricos. El coamil donde yo sembraba todos los años un tantito de maíz para tener elotes y otro tantito de frijol quedaba por el lado de arriba, allí donde la ladera baja está esa barranca que le dicen Cabeza del Toro. El lugar no era feo, pero la tierra se hacía pegajosa desde que comenzaba a llover, y luego había un desparramadero de piedras duras y filosas como troncones que parecían crecer con el tiempo. Sin embargo, el maíz se pegaba bien y los elotes que allí se daban eran muy dulces. Los torricos, que para todo lo que se comían necesitaban la sal del tequesquite, para mis elotes no. Nunca buscaron ni hablaron de echarle tequesquite a mis elotes, que eran de los que se daban en Cabeza del Toro. Y con todo y eso, y con todo y que las lomas verdes de allá abajo eran mejores, la gente se fue acabando. No se iban para el lado de Zapotlán, sino por este otro rumbo, por donde llega cada rato ese viento lleno del olor de los encinos y del ruido del monte. Se iban callados la boca, sin decir nada ni pelearse con nadie. Es seguro que les sobraban ganas de pelearse con los torricos para desquitarse de todo el mal que les habían hecho, pero no tuvieron ánimos. Seguro eso pasó. La cosa es que todavía después de que murieron los torricos, nadie volvió más por aquí. Yo estuve esperando, pero nadie regresó. Primero les cuidé sus casas, remendé los techos y les puse ramas a los agujeros de sus paredes, pero viendo que tardaban en regresar, las dejé por la paz. Los únicos que no dejaron nunca de venir fueron los aguaceros de mediados de año y esos ventarrones que soplan en febrero y que le buenan a uno la cobija a cada rato. De vez en cuando también venían los cuervos volando muy bajo y graznando fuerte como si creyeran estar en algún lugar deshabitado.
Así siguieron las cosas todavía después de que se murieron los Torricos. Antes, desde aquí, sentado donde ahora estoy, se veía claramente Zapotlán. En cualquier hora del día y de la noche podía verse la manchita blanca de Zapotlán allá lejos. Pero ahora las jarillas han crecido muy tupido y por más que el aire las mueva de un lado para otro, no dejan ver nada de nada. Me acuerdo de antes, cuando los Torricos venían a sentarse aquí también y se estaban acuclillados horas y horas hasta el oscurecer, mirando para allá sin cansarse, como si el lugar este les sacudiera sus pensamientos o el mitote de ir a pasearse a Zapotlán. Solo después supe que no pensaban en eso. Únicamente se ponían a ver el camino, aquel ancho callejón arenoso que se podía seguir con la mirada desde el comienzo hasta que se perdía entre los ocotes del cerro de la Media Luna. Yo nunca conocí a nadie que tuviera un alcance de vista como el Remigio Torrico. Era tuerto, pero el ojo negro y medio cerrado que le quedaba parecía acercar tanto las cosas que casi las traía junto a sus manos. Y de allí a saber qué bultos se movían por el camino no había ninguna diferencia. Así, cuando su ojo se sentía a gusto teniendo en quien recargar la mirada, los dos se levantaban de su divisadero y desaparecían de la cuesta de las comadres por algún tiempo. Eran los días en que todo se ponía de otro modo aquí entre nosotros. La gente sacaba de las cuevas del monte sus animalitos y los traía a amarrar en sus corrales. Entonces se sabía que había borregos y guajolotes, y era fácil ver cuántos montones de maíz y de calabazas amarillas amanecían asoleándose en los patios. El viento que atravesaba los cerros era más frío que otras veces, pero no se sabía por qué. Todos allí decían que hacía muy buen tiempo, y uno oía en la madrugada que cantaban los gallos como en cualquier lugar tranquilo, y aquello parecía como si siempre hubiera habido paz en la cuesta de las comadres. Luego volvían los Torricos, avisaban que venían desde antes que llegaran porque sus perros salían a la carrera y no paraban de ladrar hasta encontrarlos, y nada más por los ladridos todos calculaban la distancia y el rumbo por donde irían a llegar. Entonces la gente se apuraba a esconder otra vez sus cosas. Siempre fue así el miedo que traían los difuntos Torricos cada vez que regresaban a la cuesta de los comadres. Pero yo nunca llegué a tenerles miedo. Era buen amigo de los dos y a veces hubiera querido ser un poco menos viejo para meterme en los trabajos en que ellos andaban. Sin embargo, ya no servía yo para mucho. Me di cuenta aquella noche en que les ayudé a robar un arriero. Entonces me di cuenta de que me faltaba algo, como que la vida que yo tenía estaba ya muy desperdiciada y no aguantaba más estirones. De eso me di cuenta. Fue como a mediados de las aguas, cuando los Torricos me convidaron para que les ayudara a traer unos tercios de azúcar. Yo iba un poco asustado, primero porque estaba cayendo una tormenta de esas, en que el agua parece escarbarle a uno por debajo de los pies, después porque no sabía dónde iba. De cualquier modo, allí vi yo la señal de que no estaba hecho ya para andar en andanzas. Los Torricos me dijeron que no estaba lejos el lugar a donde íbamos. En cosa de un cuarto de hora estamos allá, me dijeron. Pero cuando alcanzamos el camino de la Media Luna, comenzó a oscurecer y cuando llegamos a donde estaba el arriero era ya alta la noche. El arriero no se paró a ver quién venía, seguramente estaba esperando a los Torricos y por eso no le llamó la atención vernos llegar. Eso pensé, pero todo el rato que trajinamos de aquí para allá con los tercios de azúcar, el arriero se estuvo quieto, agazapado entre el zacatal. Entonces le dije eso a los Torricos, les dije, ese que está allí tirado parece estar muerto o algo por el estilo. No, nada más ha de estar dormido, me dijeron ellos. Lo dejamos aquí cuidando, pero se ha de haber cansado de esperar y se durmió. Y fui y le di una patada en las costillas para que despertara, pero el hombre siguió igual de tirante. Está bien muerto, les volví a decir. No, no te creas, nomás está tantito atarantado porque Odilon le dio con un leño en la cabeza, pero después se levantará. Ya verás que en cuanto salga el sol y sienta el calorcito, se levantará muy aprisa y se irá enseguida para su casa. Agárrate ese tercio de allí y vámonos, fue todo lo que me dijeron. Ya por último le di una última patada al muertito y sonó igual que si le hubiera dado un tronco seco. Luego eché la carga al hombro y me vine por delante. Los Torricos me venían siguiendo. Los oí que cantaban durante largo rato hasta que amaneció. Cuando amaneció dejé de oírlos. Ese aire que sopla tantito antes de la madrugada se llevó los gritos de su canción y ya no pude saber si me seguían hasta que oí pasar por todos lados los ladridos encarrerados de sus perros.
De ese modo fue como supe qué cosas iban a espiar todas las tardes los torricos, sentados junto a mi casa de la Cuesta de las Comadres. A Remilgo Torrico yo lo maté. Ya para entonces quedaba poca gente entre los ranchos. Primero se habían ido de uno en uno, pero los últimos casi se fueron en manada. Ganaron y se fueron, aprovechando la llegada de las heladas. En años pasados llegaron las heladas y acabaron con las siembras en una sola noche, y este año también, por eso se fueron. Creyeron seguramente que el año siguiente sería lo mismo y parece que ya no se sintieron con ganas de seguir soportando las calamidades del tiempo todos los años y la calamidad de los torricos todo el tiempo. Así que, cuando yo maté a Remigio Torrico, ya estaban bien vacías de gente la Cuesta de las Comadres y las lomas de los alrededores. Esto sucedió como en octubre. Me acuerdo que había una luna muy grande y muy llena de luz, porque yo me senté afuera de mi casa a remendar un costal todo agujereado, aprovechando la buena luz de la luna, cuando llegó Torrico. Ha de haber andado borracho. Se me puso enfrente y se bamboleaba de un lado para otro, tapándome y destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. Ir ladereando no es bueno, me dijo después de mucho rato. A mí me gustan las cosas derechas, y si a ti no te gustan, ahí te lo haiga, porque yo he venido aquí a enderezarlas. Yo seguí remendando mi costal, tenía puestos todos mis ojos en coserle los agujeros, y la aguja de Arria trabajaba muy bien cuando la alumbraba la luz de la luna. Seguro por eso creyó que yo no me preocupaba de lo que decía. A ti te estoy hablando, me gritó, ahora sí ya, corajudo. Bien sabes a lo que he venido. Me espanté un poco cuando se me acercó y me gritó aquello casi a boca de jarro. Sin embargo, traté de verle la cara para saber de qué tamaño era su coraje y me le quedé mirando, como preguntándole a qué había venido. Eso sirvió. Ya más calmado, se soltó diciendo que a la gente como yo había que agarrarla desprevenida. Se me seca la boca al estarte hablando después de lo que hiciste, me dijo. Pero era tan amigo mío mi hermano como tú, y solo por eso vine a verte, a ver cómo sacas en claro lo de la muerte de Odilon. Yo lo veía ya muy bien, dejé a un lado el costal y me quedé oyéndolo sin hacer otra cosa. Supe cómo me echaba a mí la culpa por haber matado a su hermano, pero no había sido yo. Me acordaba quién había sido, y yo se lo hubiera dicho, aunque parecía que él no me dejaría el lugar para platicarle cómo estaban las cosas. Odilon y yo llegamos a pelearnos muchas veces, siguió diciéndome. Era algo duro de entendederas y le gustaba encararse con todos, pero no pasaba de allí. Con unos cuantos golpes se calmaba. Y eso es lo que quiero saber. Si te dijo algo, o te quiso quitar algo, o qué fue lo que pasó. Pudo ser que te haya querido golpear y tú le madrugaste. Algo de eso ha de haber sucedido. Yo sacudí la cabeza para decirle que no, que yo no tenía nada que ver. Oye, me atajó el Torrico. Odilon llevaba ese día 14 pesos en la bolsa de la camisa. Cuando lo levanté, lo esculqué y no encontré sus 14 pesos. Luego ayer supe que te habías comprado una frazada. Y eso era cierto. Yo me había comprado una frazada. Vi que se venía muy aprisa los fríos y el gabán que yo tenía estaba todito hecho garras. Por eso fui a Zapotlán a conseguir una frazada. Pero para eso había vendido el par de chivos que tenía, y no fue con los 14 pesos de Odilon con lo que la compré. Él podía ver que si el costal se había llenado de agujeros, se debió a que tuve que llevarme el chivito chiquito allí metido, porque todavía no podía caminar como yo quería. Sábete de una vez por todas que pienso pagarme lo que le hicieron a Odilon, sea quien sea el que lo mató, y yo sé quién fue. Oí que me decía casi encima de mi cabeza. ¿De modo que fui yo?, le pregunté. ¿Y quién más? Odilon y yo éramos sinvergüenzas y lo que tú quieras, y no digo que no llegamos a matar a nadie, pero nunca lo hicimos por tan poco. Eso sí te lo digo a ti. La luna grande de octubre pegaba de lleno sobre el corral y mandaba hasta la pared de mi casa la sombra larga de Remigio. Lo vi que se movía en dirección de un tejocote y que agarraba el guango que yo siempre tenía recargado allí. Luego vi que regresaba con el guango en la mano. Pero al quitarse él de enfrente, la luz de la luna hizo brillar la aguja de Arria que yo había clavado en el costal, y no sé por qué, pero de pronto comencé a tener una fe muy grande en aquella aguja. Por eso, al pasar Remigio Torrico por mi lado, desensarté la aguja y sin esperar otra cosa se la hundí a él cerquita del ombligo, se la hundí hasta donde le cupo, y allí la dejé. Luego se engarruñó como cuando da el cólico y comenzó a calambrarse hasta doblarse poco a poco sobre las corvas y quedar sentado en el suelo, todo entelerido y con el susto asomándosele por el ojo.
Por un momento pareció como que se iba a enderezar para darme un machetazo con el guango, pero seguro se arrepintió, no supo ya qué hacer, soltó el guango y volvió a engarruñarse. Nada más eso hizo. Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada, como si comenzara a sentirse enfermo. Hacía mucho que no me tocaba ver una mirada así de triste y me entró la lástima. Por eso aproveché para sacar la aguja de arria del ombligo y metérsela más arribita, allí donde pensé que tendría el corazón. Y sí, allí lo tenía, porque nomás dio 2 o 3 respingos como un pollo descabezado y luego se quedó quieto. Ya debía haber estado muerto cuando le dije: mira, Remigio, me has de dispensar, pero yo no maté a Odilon, fueron los Alcaraces, yo andaba por allí cuando él se murió, pero me acuerdo bien de que yo no lo maté, fueron ellos, toda la familia entera de los Alcaraces, se le dejaron ir encima y cuando yo me di cuenta, Odilon estaba agonizando. ¿Y sabes por qué? Comenzando porque Odilon no debía haber ido a Zapotlán, eso tú lo sabes, tarde o temprano tenía que pasarle algo en ese pueblo donde había tantos que se acordaban mucho de él, y tampoco los Alcaraces lo querían, ni tú ni yo podemos saber qué fue a hacer él a meterse con ellos. Fue cosa de un de repente, yo acababa de comprar mi zarape y ya iba de salida cuando tu hermano le escupió un trago de mezcal en la cara a uno de los Alcaraces. Él lo hizo por jugar, se veía que lo había hecho por divertirse, porque los hizo reír a todos, pero todos estaban borrachos, Odilon y los Alcaraces y todos, y de pronto se le echaron encima, sacaron sus cuchillos y se la peñuscaron y lo aporrearon hasta no dejar de Odilon cosa que sirviera. De eso murió. Como ves, no fui yo el que lo mató. Quisiera que te dieras cabal cuenta de que yo no me entrometí para nada. Eso le dije al difunto Remigio. Ya la luna se había metido del otro lado de los encinos cuando yo regresé a la cuesta de las comadres con la canasta piscadora vacía. Antes de volverla a guardar le di unas cuantas zambullidas en el arroyo para que se le enjuagara la sangre. Yo la iba a necesitar muy seguido y no me hubiera gustado ver la sangre de Remigio a cada rato. Me acuerdo que eso pasó por allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán, y digo que fue por esos días porque en Zapotlán estaban quemando cohetes, mientras que por el rumbo donde tira Remigio se levantaba una gran parvada de sopilotes a cada tronido que daban los cohetes. De eso me acuerdo. Este fue el capítulo número 27 de Literatus. El autor invitado fue Juan Rulfo y el cuento que se leyó se titula La Cuesta de las Comadres. Mi nombre es Federico Araya Galán o el man de los cuentos y me pueden encontrar en Twitter como @Federico Araya y en Instagram, para que vean la historia que les digo con María Fernanda Ampuero, me encuentran como @Federico.baraya. Muchas gracias a todos y todas por seguir este proyecto dedicado al cuento y nos vemos en un próximo capítulo.